Muy buenos días, amigos que nos siguen a través del tiempo y del espacio. Reciban todos ustedes un cordial saludo de quien les habla. El tema a tratarse el día de hoy, ha sido por largo tiempo pospuesto, postergado por nosotros, pero la coyuntura y la gravedad del asunto nos demandan ya su exposición. A continuación voy a exponer brevemente la genealogía del posmodernismo, sus principales precursores y las consecuencias más graves que hasta el momento ha tenido en Occidente, y por supuesto los intereses que están atrás de la imposición de esta falsa corriente ideológica y filosófica. Para los que no están familiarizados, el posmodernismo es el marco conceptual, es la pseudo corriente filosófica que está atrás de problemas tan serios y tan graves como lo que está ocasionando hoy en día la ideología de género, el feminismo radical, el relativismo cultural, la distorsión del lenguaje, la promoción de la homosexualidad en escuelas y colegios, el multiculturalismo, la endofobia de las poblaciones europeas, a través del mundo, incluso en Hispanoamérica, el pseudo-indigenismo y sobre todo, ¿no?, la distorsión y la reinterpretación de la historia bajo su lógica absurda de opresor oprimido. Es decir, y hay que ser claros en esto, esta pseudo corriente filosófica busca frontal y beligerantemente la destrucción de Occidente, de lo que queda de Occidente. Busca destruir la cultura occidental y todo lo que ésta representa y mantiene por más preciado. El posmodernismo, es un movimiento pseudo filosófico y contracultural, resultante de un trabajo intelectual de varias generaciones. Y para entender la tesis central del posmodernismo, es importante entender lo que es en sí una corriente filosófica. En este sentido, como señala el profesor Steve Hicks, toda filosofía tiene por lo menos 4 componentes bien definidos. Primero está un componente metafísico, entendiéndose por esto como aquello que define de alguna manera la naturaleza de la realidad, de lo real. Es decir, es aquello que trata de explicar cuál es el fundamento de la realidad. El segundo componente es un componente epistemológico y que por lo tanto define la naturaleza del conocimiento, es decir, cuáles son los medios y de qué forma conoce y comprende el hombre este fundamento de la realidad, este fundamento último de la realidad. ¿Es acaso por la razón? ¿O es con las emociones? ¿O son acaso con las experiencias místicas por medio de las cuales se concede el acceso a los fundamentos últimos de la realidad? El tercer componente, es la aplicación de la metafísica a la naturaleza del hombre. Es decir, cuál es la naturaleza más profunda del hombre. ¿Cuál es la naturaleza de su capacidad racional? ¿Cuál es la relación de su capacidad racional con sus emociones? La relación de la conciencia humana con la realidad misma, y si en verdad, por ejemplo, el hombre tiene libre albedrío. Todos estos son asuntos de la naturaleza humana que cualquier corriente que se pretenda ser filosófica tiene que tocar. El cuarto componente es la ética y la moral. Es aquello que debe definir lo que es la virtud y, como consecuencia, lo que debe desarrollar los conceptos fundamentales de la ética social. Es decir, los conceptos morales necesarios para poder organizar una sociedad. Entonces, para resumir, una filosofía debe encargarse de contestar por lo menos estas preguntas. ¿Qué es la realidad? ¿Cómo se conoce la realidad? ¿Y cómo se explica y aplica aquello que se conoce? Metafísica, epistemología y valores morales. La vieja tradición hegemónica en la premodernidad explicó esto. Luego el advenimiento de la modernidad también tiene su manera de explicar esto. Y la posmodernidad intenta explicarlo de alguna manera en tanto y en cuanto que se acepte al nihilismo como una explicación válida. Entonces, para poder entender al posmodernismo tenemos primero que entender el modernismo. Y para entender el modernismo tenemos que entender por lo menos la cosmovisión tradicional previa al modernismo. Y en este sentido, en Occidente, la forma de esta cosmovisión tradicional era la cristiana. Pero aquí hay que entender a la metafísica y a la filosofía cristianas como una continuación de una tradición mucho más antigua.
tan antigua que se pierde en el tiempo y que se remonta a los orígenes de la cosmovisión solar indoeuropea, de la cual la tradición cristiana a su vez está imbuida y compuesta en las muchas variantes que la conforman, como la tradición judía, la tradición druídica, la tradición romana, la egipcia y la griega, que la conforman. Por otro lado, bueno, en el caso de Oriente Próximo y Medio está la tradición islámica, que asimismo, bueno, está compuesta por tradiciones anteriores, como por ejemplo la tradición judía, la misma tradición cristiana y también la tradición irania o la tradición persa. Y finalmente, bueno, en el caso del Lejano Oriente está la tradición védica y sus derivadas, como por ejemplo la tradición búdica y además otras tradiciones similares como el Zen o el Tao, entre las más importantes. En este sentido, bueno, si bien estamos hablando de varias tradiciones, bajo cierto punto de vista se podrían interpretar a estas como variantes, como ramas de una misma tradición, como lo plantea brillantemente el filósofo René Guénon y más recientemente el jesuita Javier Meloni. Tal es así que, bueno, para las tradiciones, todas estas tradiciones, el fundamento metafísico que las conforma, es decir, su visión de lo real, es lo supranatural, lo imperecedero y lo trascendente. Y la realidad material es concebida, bueno, como un reflejo de una realidad superior en la Tierra. En cuanto a la naturaleza de la epistemología tradicional, es decir, a la forma aceptada de conocer la realidad última, esta era lo que Guénon denominaba la intuición intelectual, una especie de suprarracionalidad solo alcanzado por unos pocos en un estado superior de conciencia, cuyo ejemplo gráfico sería, bueno, ese estado de iluminación del Buda, por ejemplo, o de los altos estados meditativos de los brahmanes, o las revelaciones de Dios a los profetas hebreos, por ejemplo, o los estados de trance de los sabios en los credos chamánicos, o incluso los estados de trance de algunos místicos cristianos y musulmanes. En cuanto a la ética y a la moral, bueno, esta consistía en un código de leyes eternas y universales intrínsecas a la naturaleza, no sujetas a cambio alguno y sobre las cuales se levantaron las sociedades del pasado y las civilizaciones tradicionales, por supuesto, y como consecuencia se generó un sistema de gobierno que era o bien un sistema aristocrático sacral o bien un sistema monárquico. Y la organización político-económica en su máxima expresión, que se derivó de este ordenamiento natural, no fue otra que la del imperio, es decir, la asociación voluntaria y orgánica de distintos pueblos unidos bajo un solo ideal trascendente, como lo fue Roma o incluso la España imperial. Esta cosmovisión permaneció imperturbable en todo el mundo hasta que en Occidente fue trastornada por ciertas corrientes que ya empezaron a ser sentidas en el Renacimiento, pero que se remontan a mucho tiempo atrás. Corrientes que eclosionan, bueno, con toda su fuerza en el siglo XVIII, con Descartes y Locke en su vertiente intelectual, en un movimiento filosófico subversivo que más adelante se denominaría rimbombantemente la Ilustración, que es la tesis central de la modernidad. Puesto que la modernidad surge como la consecuencia natural de la negación de lo trascendente y de lo divino, donde el hombre renuncia, digamos, a su derecho de comunión con la divinidad y se contenta o se resigna con elevar su propia humanidad como la máxima expresión del ser. La modernidad es en definitiva la negación de lo que es superior al hombre. Así, bueno, en el modernismo, su naturaleza metafísica ya no es supranatural, sino es el naturalismo, es decir, aquello que es susceptible de conocerse meramente a través de los 5 sentidos ordinarios y ya no a través de un estado de conciencia superior. Así, la naturaleza de su epistemología ya no es la suprarracionalidad, solamente alcanzada por muy pocos, sino la racionalidad que sería, digamos, el medio para entender la realidad bajo esta cosmovisión moderna. Y la ética y la moral de la vieja tradición son reemplazadas con el individualismo y por tanto el utilitarismo y la democracia. Así, la Ilustración y todo lo que trajo consigo significó para Occidente una revuelta metafísica
filosófica y política contra la vieja tradición, cuyo paradigma sobrevivía desde hace tiempo inmemorial. En la esfera política, este movimiento originó la Revolución Francesa, la cual impuso a sangre y fuego en todo Occidente los ideales plasmados en un panfletín conocido como la Declaración de los Derechos del Hombre, que a su vez origina más tarde y más adelante la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. En este sentido, lo más importante que hay que señalar en esta fase, en estas dos declaraciones, es que no existe autoridad alguna que no se funde en el sufragio. Es decir, no existen autoridades naturales que tengan un fundamento diferente del sufragio, diferente de la autoridad meramente humana, y que hacen del proceso de democratización un proceso de demolición de las autoridades naturales. Entonces, el núcleo de esta subversión metafísica, de este cambio de cosmovisión, de la visión tradicional a la visión moderna, lo que hace es reemplazar aquello que es superior al hombre como la fuente de toda realidad por el hombre mismo, por lo meramente humano. Y para esto se genera una nueva religión laica, cuyos libros sagrados, por decirlo de alguna manera, están recogidos en la Declaración de los Derechos Humanos. Y así, los derechos humanos, sobre todo tras el nacimiento de la Organización de las Naciones Unidas, han sido convertidos en el nuevo evangelio de una religión laica, sobre todo por esos politiquillos que solo se dedican a defender sus intereses, a veces incluso de índole criminal, invocando siempre a los derechos humanos. Hoy a los derechos humanos se les adjudica un valor casi mágico. Sin embargo, estos, por la misma naturaleza de su nacimiento, no están fundamentados en algo sólido, ya que no hay nada más inestable que la voluntad de las masas, por lo que es el poder quien a través del Estado y de la manipulación mediática el que va a manejar esta base quebradiza y que se convierte nada más y nada menos que en el que concede derechos, todo lo cual genera una dinámica de dependencia perversa hacia el Estado moderno. Y así, al depender en la práctica del Estado, los derechos que supuestamente se declaran inherentes a la propia naturaleza humana se cambian, se reformatean, se redefinen, se desnaturalizan o incluso se suprimen, en algunos casos, según los manejos del politiquillo de turno, que a su vez sigue los designios del poder, que además este poder controla las estructuras supragubernamentales. Un ejemplo de aquello es todo lo que ha venido consiguiendo hasta el día de hoy el lobby de la ideología de género en muchos países, incluyendo este país, incluyendo el Ecuador. Y es que los derechos más importantes están siendo desvirtuados, pues no existe una definición objetiva de tales derechos y por lo tanto no se reconoce una racionalidad ética capaz de determinar lo que es justo o injusto en atención a la dignidad humana, sino que es el voto de la mayoría, lo que en cada coyuntura determina lo que es justo o lo que es injusto. Esto abre paso a un gobierno totalitario, disfrazado de buenismos y de filantropía, totalitario, pues se atribuye a sí mismo el poder de emitir nada más y nada menos que derechos a la gente, mediante un proceso donde los intereses y los caprichos particulares de tal o cual grupo minoritario, siempre y cuando convengan a los intereses del poder, se erigen en coartada para emitir nuevos derechos que se imponen sobre toda la población. Y así, los derechos humanos se han convertido en herramienta de esta perversión política. Ahora es el poder mismo el que decide qué derechos deben ser reconocidos y a quiénes, pues estos han dejado de ser una propiedad innata del hombre, como eran en una visión trascendente, tradicional, para convertirse en concesiones del gobernante de turno. Entonces, a partir de estas nuevas tablas del Sinaí del 48 hasta la Constitución ecuatoriana, al negar las autoridades y las instituciones naturales de respeto universal, se genera una degradación tal donde un Estado controlado por gentuza maneja el monopolio sobre nada más y nada menos que conceder derechos a la gente. Y como es natural, a caer en aberraciones tales como el de convertir las apetencias más enfermizas en derechos, creando, por ejemplo, estos conceptos absurdos de los derechos emergentes. Claro está, siempre y cuando haya el dinero de por medio y satisfagan a los intereses del poder. Y bueno, ahora sí, tras estos antecedentes y gracias a estos antecedentes, surge el posmodernismo,
que en definitiva es una doble degradación, pues cae incluso más bajo que el modernismo, porque lo ataca, el postmodernismo ataca al modernismo, pero por las razones equivocadas. Y volviendo a la discusión de las corrientes filosóficas, bueno, en este sentido el postmodernismo se niega a describir la realidad, partiendo de una perversión de la filosofía de Kant. Kant, que era un hombre profundamente espiritual, sale en defensa en su tiempo de la vieja tradición, atacando a la razón en sus trabajos, Kant en sus trabajos hace una crítica de la razón, concluyendo que el hombre solamente guiado por la razón no puede llegar a descubrir los fundamentos últimos de la realidad. Para esto hace uso de la antinomía de la razón pura, que son, digamos, contradicciones lógicas. Él lógicamente llega a través de este método a digamos, conclusiones totalmente opuestas. Y así, bueno, el postmodernismo parte de este concepto tergiversado de Kant y de tres otros filósofos fundamentales. Estos son Hegel, Marx y Heidegger. De Hegel toma tres conceptos que son clave. El concepto de la dialéctica, que es una forma, bueno, de superar desde cierto punto de vista y hasta cierto punto la antinomía de la razón pura de Kant, según la cual la realidad puede ser subjetivamente entendida, utilizando a la misma contradicción como una herramienta para entenderla. Pues esta, digamos, evolucionaría del choque de la realidad, vendría a evolucionar del choque de las fuerzas en contradicción. A su vez, Hegel sostiene la idea de la evolución, no solamente de la realidad subjetiva, a través de las categorías en oposición, sino también de las mismas categorías, afirmando que estas no son fijas ni inamovibles, sino que están también sujetas a una ley de evolución. A diferencia de todo lo que sostenía Kant y toda la filosofía anterior a Kant. Finalmente, y el tercer concepto que toma el posmodernismo de Hegel es el del colectivismo. Hegel, bueno, él sostiene que las mentes humanas no son autónomas, sino que son una función de fuerzas universales más profundas que operan en ellas. Estas fuerzas se manifiestan primeramente a través de la cultura, según Hegel. Entonces, según Hegel, las culturas no son la creación de los individuos, sino que son fuerzas que evolucionan independientemente y que crean el paradigma y la mentalidad del individuo como resultado de su evolución. Y por lo tanto, los individuos vendrían a ser solamente medios para un fin ulterior y colectivo. Esto en el caso de Hegel. En el caso de Marx, bueno, Marx lo que hace simplemente es tomar las proposiciones de Hegel del mundo de las ideas, de lo numismático, y lo traslada, digamos, al campo histórico, social y político, creando, digamos, el socialismo, convirtiéndolo en algo mucho más material y sangriento, como todos sabemos. Bueno, y finalmente, Heidegger, que es un postkantiano, y que al igual que Kant, Heidegger ataca la razón en defensa de lo que para él es la tradición. Y en este sentido hay que señalar que como Kant, Heidegger, de los filósofos del posmodernismo, y en este caso hay que decir que es el mayor filósofo del posmodernismo per accidens. La verdad, no creo que Heidegger haya querido ser, digamos, el abanderado del posmodernismo. Pero Thomas Kuhn, Michel Foucault, Jacques Derrida, Jean-François Lyotard, que son los creadores del posmodernismo, utilizan los trabajos de Heidegger para finalmente armar ese Frankenstein que es el posmodernismo. Y en resumidas cuentas, el aporte de Heidegger se puede resumir en la siguiente frase: la razón no puede explicar la realidad, y más bien es un obstáculo para entender la realidad. Y en cambio el sentimiento y el instinto son los únicos medios que tiene el hombre a la final para entender la realidad. Entonces, para resumir, el posmodernismo propone lo siguiente: el conflicto y la contradicción son las realidades fundamentales del universo. Esto toman de Hegel y de Marx. La razón es subjetiva e impotente, Kant y Heidegger. Y las emociones son una guía superior a la razón, y el individuo debe ser clasificado al colectivo. Esto de las emociones es de Heidegger y lo del sacrificado al colectivo es de Hegel. Y en este sentido, en su versión metafísica, el posmodernismo se niega a describir la realidad. En su lugar coloca el irrealismo. Se niega a describir la realidad porque dice que es imposible. En lo epistemológico y siguiendo esta lógica, ataca
y desestima a la razón y en su lugar coloca la subjetividad y la emoción. Y en lo moral y lo ético prima la emoción y el colectivismo. Entonces, según este marco ideológico, yo como individuo no estoy en control de mis emociones, soy un producto del grupo al que pertenezco, ya sea económico, sexual, racial, y como las experiencias varían de grupo en grupo, no existe un estándar para medir, digamos, entre los diferentes grupos. Y por supuesto no se puede apelar a la razón bajo ninguna circunstancia porque es mal vista. Y entonces, por lo tanto, no existe el diálogo y solamente existe la lucha por el poder. Esto sería, digamos, en muy resumidas cuentas, lo que es el posmodernismo, de dónde sale y de quién se valen para crear este Frankenstein. Pero hay una cosa muy importante acá que hay que subrayar, y es que si existe un escepticismo profundo respecto al uso de la razón, y por lo tanto el subjetivismo y el relativismo es el verdadero y el único marco conceptual, filosófico del posmodernismo, lo que se esperaría sería un rango, un espectro bastante amplio de variopintas posiciones ideológicas de cada grupo. Sin embargo, todos los ideólogos del posmodernismo, todos, tanto los grandes como los pequeños, provienen y tienen una ideología de ultraizquierda. ¿A qué se debe esto? ¿Por qué el posmodernismo está sesgado a la extrema izquierda? La respuesta es simple. Y haciendo uso de esa metáfora del huevo y la gallina respecto al posmodernismo, hay que preguntarse qué fue primero, la posición ideológica o la construcción epistemológica. Y la respuesta es clara y simple, y consiste en que los ideólogos de izquierdas, concretamente los franceses de la década de los 60s y 70s, al ver el total y absoluto fracaso de su ideología socialista, ya llevada a la praxis, al ver que, según el marco conceptual, epistemológico, racional y moderno, frente a todos los resultados y la evidencia estadística empírica de los hechos, concluye irrefutablemente que el socialismo es una ideología equivocada, fracasada y que además está totalmente predestinada al fracaso. Al ver que en última instancia el árbitro imperdonable de la razón demuestra y concluye que el socialismo es un fracaso, decidieron no irse en contra del socialismo, sino irse en contra de la razón y la lógica. Y por lo tanto propulsaron un cambio del marco epistemológico, de un marco epistemológico racional, moderno, a un relativista, y bueno, nace el posmodernismo. Y así ese socialismo que una vez fue proclamado por Marx como científico, y por lo tanto moderno y racional, se convirtió incluso en algo más bajo, en una caricatura de sí mismo, en toda esa majadería insensata y ridícula que engloba el posmodernismo al día de hoy, como el relativismo cultural, la ideología de género, el animalismo, el pseudoingenismo, el pseudomovimiento antifa incluso, y toda esa ralea que además se atreve a acusar de fascista a todo aquel que no piense como ellos, o mejor dicho, a todo aquel que piense. Y bueno, así es como Occidente ha llegado a su ocaso. Así es como la una vez ilustre y augusta Europa de la cristiandad, esa Francia descrita por Wolfgang von Eschenbach, la Alemania de los Hohenstaufen, las Españas del Cid y de los reyes católicos, esa Europa de las catedrales templarias y de la leyenda del Grial, ha sido pervertida en lo que ahora es una enorme y dolorosa vergüenza. Pero bueno, y es que este movimiento anticultural, el posmodernismo, bueno, ha dado lugar a verdaderas abominaciones, como la ideología de género, que en la actualidad es la punta de lanza del posmodernismo. A este respecto, ya se anticiparon hombres como Chesterton o Huxley cuando hablaron de una nueva religión basada en la manipulación psicotecnológica de las masas, que a la vez que exaltase la lujuria prohibiese la fecundidad. Bueno, ¿y qué pretende la ideología de género? La ideología de género aspira a completar una labor de ingeniería social que propugna que la diferencia entre los sexos no es algo natural, sino que es el producto de prácticas sociales represoras y no una realidad innata propia del ser humano.
y en lugar de la realidad biológica del sexo, propugna el concepto de género, bajo el cual los roles masculinos y femeninos son optativos en la conducta social del individuo. Así, según la pseudoideología esta de género, el sexo no es algo determinado por el nacimiento, sino que es la consecuencia de una elección donde cada persona puede elegir el género que le gustaría pertenecer según sus caprichos. Y la masculinidad y la feminidad, las categorías naturales, son reemplazadas por una mezcolanza de categorías inventadas. El hombre de 50 años que se cree una niña de 5, por ejemplo, ya tiene su propio artículo. La ideología de género, hija del marxismo, como ya hemos señalado, es una ideología alimentada por el odio, ya no hacia una clase, sino hacia las relaciones humanas fundadas en la naturaleza y en la complementariedad natural. Y puesto que para la ideología de género la diferencia sexual es la primera alienación del ser humano, su obsesión mayor consiste en destruir aquellas instituciones fundadas que se basan en la realidad de la diferencia sexual. Lo que busca no es otra cosa que la destrucción de la institución tradicional de la familia, a quien la ideología de género considera el último bastión de resistencia para terminar la abominable obra de ingeniería social posmoderna. Para esto se ha construido un enorme entablado legal que sirve a dicho fin, con la complicidad de los representantes que hacen oídos sordos de la voluntad popular para la instalación de una ideología sin base científica, moral o incluso de sentido común alguna. Una ideología inferior que está divorciada de la naturaleza, es más, que está en contra de la naturaleza, y que por lo tanto carece de legitimidad alguna para obligar a nadie a estudiarla en la escuela, o peor aún, de aceptarla como una verdad. Sin embargo, una serie de estructuras supragubernamentales que han sido colonizadas por esta ideología se han introducido en el ordenamiento jurídico de este país y de muchos otros, siguiendo un plan diseñado minuciosamente para elevar los preceptos de la ideología de género a la categoría de principio de interés general y para convertirla en política central de la administración, digamos, nacional. Así, en el Ecuador, las propuestas de la ideología de género se han venido implementando paso a paso como si se hubiese diseñado un plan premeditado para ello. Hay que decirlo claro, la ideología de género se está infiltrando en el mundo entero gracias al impulso de la Organización de Naciones Unidas y de sus agencias satélites, en especial las dedicadas a la salud, que bajo nombres tan ambiguos como la planificación familiar o derechos reproductivos, promueven sin descanso el antinatalismo y las nociones más radicales de género. Estos organismos además condicionan la ayuda financiera hacia los países a la vez que subvencionan con grandes cantidades de dinero a las ONGs feministas, ONGs pro-homosexuales, pro-aborto, etc. Obligando a los gobiernos, digamos, a legalizar tal o cual insensatez, porque se les dice que si no están en contra del derecho a la vida y a la salud, etcétera, etcétera, proclamado en la Carta de la Declaración Universal de Derechos del Hombre, que ya vimos de dónde y por qué proviene. Tal es así que existe una comisión permanente en la Organización de Naciones Unidas para la expansión de las perspectivas de ideología de género. Además, se han convocado desde las Naciones Unidas una serie de conferencias donde se redactan textos totalmente imbuidos por ideología de género que crean un espejismo de consenso internacional que es esgrimido por los lobbies que promueven, por ejemplo, el aborto, la homosexualidad y demás, para forzar cambios en las legislaciones nacionales que lo hacen parecer como que si fueran el fruto de una demanda social, y que además instan a las naciones a aceptar los postulados de la ideología de género. Investíguese, por ejemplo, la Conferencia de Pekín de 1995, que es de donde nacen las presiones para la equiparación de las uniones homosexuales al matrimonio. O la Conferencia de Nueva York del 2000, conocida como Pekín +10, digamos que desde donde proviene una reforma terminológica repleta de contenido ideológico. De ahí, por ejemplo, proviene esto del uso de todas y todos y ahora de todes también.
Y para finalizar ya este monólogo que hemos decidido grabar, solo resta señalar que atrás de los, digamos, de estos ideólogos y estas pseudofilosofías y estas pseudoideologías, y también atrás de la Organización de Naciones Unidas y sus ONGs, está un entramado de intereses económicos y geopolíticos, de conglomerados transnacionales y una serie de fundaciones multimillonarias como la Rockefeller o la Open Society de Soros, que utilizan a esta ideología como una herramienta más para enriquecerse, sobre todo a través de la venta de drogas, preservativos, pornografía, así como también a través de la especulación financiera, y por otro lado, por supuesto, para el aumento de su control sobre la población, digamos, por métodos de embrutecimiento, al enfermarle y en definitiva llenarle de una serie de problemas que ésta antes no tenía. Y finalmente, para que ustedes se enteren lo que ya han hecho en este país, en el Ecuador, estos poderes ilegítimos, les dejamos un link en la descripción sobre una rueda de prensa que dio Amparo Cadena, una ex propulsora del feminismo, el aborto y la ideología de género, y que luego se redimió y se convirtió en una defensora de la vida, en donde cuenta cuáles han sido ya los crímenes de la ideología de género impulsada desde las organizaciones de Naciones Unidas, qué es lo que han hecho ya en este país y cuáles han sido ya las consecuencias. Ella incluso presenta estadísticas al respecto. Y bueno, es una fuente de primera mano. Eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Si les agradó este video, por favor, compártanlo y suscríbanse para que puedan tener acceso a muchos más videos que haremos próximamente. Que tengan ustedes un excelente día. Hasta luego.